Muy bien. La semana pasada comenzamos con esta materia que es música y ministerio de alabanza y adoración, un nombre con el cual voy a presentar mis objeciones dentro de unos minutos y que vamos a tratar hoy de concretar la segunda clase. La clase pasada estuvimos viendo algunos criterios, algunos conceptos preliminares, algunas premisas en cuanto a definiciones y en cuanto al sentido que que yo le doy a la música, sentidos que no todos los que enseñan esta materia le dan igualmente. De hecho, Fernando, acá aprovecho para responder una inquietud tuya de la semana pasada. Escuché los videos de Garlock, eh, no acuerdo con lo que él propone a nivel teórico, me parece que eh, es una concepción que ya fue superada. El autor que me preguntaba Fernando la semana pasada, ahora no me acuerdo si fue en privado o si fue en la clase, pero era sobre un maestro norteamericano de un instituto que daba música, justamente la materia, y él presentaba la idea de que la música es un lenguaje intrínsecamente sin consistencia con cuestiones externas. Es decir, que el acto musical, el hecho musical, los sonidos, son en sí un lenguaje que tiene su gramática, que tiene su sintaxis, y lo que él no dice, porque no le conviene, que un lenguaje tiene su sentido conceptual. Que ahí es donde a mí se me atan las ramas al asignarle sentido conceptual a la música. Para mí la música es un lenguaje, tiene su sintaxis, tiene su gramática, pero no tiene sentido conceptual intrínseco. Tiene un afecto, y ahora justamente vamos a hablar de ese tema, afecta a la persona, pero no a un nivel psíquico, sino a un nivel emotivo, sensitivo, incluso corporal, me animaría hasta ahí, pero no a un nivel conceptual. Ahí sí o sí dependemos de que se incluya un texto, sea en formato de letra o sea en formato de asignación de un sentido conceptual a determinados signos sonoros. Que eso también lo vamos a ver ahora. Hay una época en la historia de la música en la cual se le atribuían algunos rasgos casi les diría crípticos a determinadas notas y a determinados acordes y a determinadas escalas que eran malas o buenas y que provocaban directamente, prácticamente te dejaban en pecado. Entonces, ahí yo en eso no comparto con este hermano, y es una visión que en algunos círculos evangélicos, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en el sur de Estados Unidos, ha tenido carrera, bastante carreras de hecho, y aparentemente hasta hoy dura. Estuve leyendo algunos textos, después les voy a dar algunos nombres de gente que hasta hoy está defendiendo cosas que ya en la discusión se ha zanjado ya, pero hay hermanos que no acusan recibo de que esa discusión se ha terminado y siguen insistiendo con algunos temas. De todos modos, vamos a tratar de llegar a lo común en lo escritural, y en lo que no podemos llegar a lo común, vamos a tratar de acordar hasta algún lugar en lo que no es escritural. Como decía, como dice el leitmotiv, ¿no?, de la Reforma, en lo esencial ahí no hay opciones, ahí es absolutamente imposible dimitir y conceder. En lo que no es esencial, podemos llegar a opinar y respetar opiniones, pero en todo debe haber amor para que
podamos mantener una unidad en el espíritu. Hay una palabra que hemos asociado la semana pasada con el uso de la música y es el uso en la alabanza. De hecho, habíamos visto en el templo de Salomón cuando los levitas, los cantantes, los del coro de levitas hacían sus prácticas, había dos palabras muy importantes en cuanto a su rol, y una de ellas era profetizar. Acuérdense que uno de los descriptores de su oficio era que profetizaban, y habíamos visto que profetizar en ese sentido es algo que puede pasar hoy, en el sentido de dar un mensaje de Dios o acerca de Dios al pueblo. Hoy se puede profetizar en este sentido amplio, sí. En este sentido amplio, sí. En el sentido específico de los profetas como don espiritual, esto ya vimos que no, que esos dones están caducos y no hay hoy profetas, pero hay el ejercicio profético en el sentido de la difusión del mensaje de Dios o de la difusión del mensaje acerca de Dios. Pero la segunda palabra muy importante que tiene que ver con la música es la alabanza. Alabar a Dios se asocia en muchos lugares bíblicos con el canto, con el acompañamiento de una melodía para llevar adelante letras que exalten a Dios. Y hay algunas palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que utilizan raíces, que utilizan vocablos, y que es interesante reconocerlos o conocerlos para uno también entender qué rol o qué objeto o qué función tienen los cánticos en el culto eclesiástico. Nosotros vamos a hablar en esta materia de la música en el contexto del culto, es decir, lo que se llama habitualmente música litúrgica, la música que se hace en el culto, en la reunión, en la iglesia. Vamos a dejar de lado lo que es la música no para cultos, es decir, no quiero decir para incultos, sino no la que se usa en el servicio religioso, sino la que se usa directamente solo para ser escuchada, que también es otra buena discusión, el asunto de los músicos cristianos profesionales, y que ha generado también un montón de quebraderos de cabeza a muchas iglesias en la defensa o en la condena de estas personas que trabajan de músicos y venden sus CDs, o sus CDs, bueno, ya soy un antiguo, pero vendían sus CDs o sus cassettes o sus discos, depende de los años que cada uno ha nacido, ha comprado alguno de estos o ninguno, y ahora directamente compramos el Spotify, la licencia para descargar su música. Entonces, circunscribiéndonos al tema de la música en el culto, hay algunas palabras que nos pueden llegar a hacernos dar cuenta del rol que tiene cantar un himno, cantar un salmo, cantar una canción, oír un coro en la iglesia, integrar en el culto, oír determinada música, y vamos a usar, en función de lo que vimos la clase pasada, la idea de que la música en la iglesia siempre lleva letra. La música en la iglesia siempre lleva letra, porque el objetivo de la música solo no alcanza para dar un mensaje bíblico. Es decir, yo por más bella, hermosa y sublime que escuche una música instrumental, nunca me va a transmitir un mensaje bíblico, nunca me va a poder dar pautas bíblicas. Nadie va a poder conocer a Cristo solo por lo instrumental. Nadie, de ninguna manera. La fe no viene por la música, la fe viene por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es texto, es lenguaje, es idioma, es conceptos que yo aprecio y discierno y retengo a través de las palabras, no a través de los sonidos ordenados
socialmente, como vimos la semana pasada. Entonces, algunas palabras que tenemos en el Antiguo Testamento, raíces de palabras hebreas, recordemos que las raíces dan origen a una familia de palabras muy grande, y vamos a buscarlas rápidamente. A ver, Fernando, por favor, Génesis 12:15, Laura, por favor, Levítico 19:24, Susana, por favor, Deuteronomio 10:21, Pedro, Salmo 22:3. Vamos a leer esos textos y acá tenemos las tres primeras expresiones. Génesis 12:15, ¿qué dice? También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ahí hay una palabra que es alabaron, ¿sí? Alabaron. Y la idea o la raíz de esa palabra halal, alabar, tiene que ver, fíjense, con brillar. ¿Mm? Hablar elogiosamente. Una de las principales funciones de la música, de las canciones en la iglesia, es elogiar a Dios. Elogiar a Dios, hablar bien de Dios, hacer brillar a Dios. Uno dice, pero ¿cómo? ¿No es que Dios ya brilla solo? Sí, Dios no necesita de mi alabanza para ser glorioso, pero en mi interpretación de lo que es profetizar, hacer conocer a Dios a los que me escuchan, el texto de las canciones que canto tienen que hablar bien de Él, tienen que alabarlo. ¿eh? Alabar, entonces recordemos esto, abrillantar, hablar elogiosamente, glorificar, son todas palabras que resisten la interpretación de este vocablo halal, que da lugar a una palabra que todos usamos en algún momento de la vida, que es aleluya. La palabra aleluya va justamente con la raíz halal y ya, el final, el sufijo, que es Dios. Entonces, hablar bien de Dios, aleluya, es una palabra que representa gloria a Dios, ¿sí? Gloria a Dios. Y esa palabra que muchas veces se dice como una especie de mantra, ¿no? Como una abracadabra, nadie sabe qué significa, es preciosa en sí misma la palabra, aleluya, gloria a Dios. Hay un corito que alguna vez hemos cantado en la escuelita, que incluso permite un juego musical interesante, alelú, 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 aleluya, y el otro grupo responde load a Dios, ¿no? Y no saben ni qué es aleluya ni qué es load. Entonces, algunos cantan loaba Dios, otros loada Dios, como si fuera una sola palabra, y hay que explicar qué es aleluya, qué significa aleluya. Bueno, glorificar a Dios, loar a Dios. ¿Y qué es loar? Hablar bien de alguien, hablar elogiosamente de alguien. Levítico 19:24 hay una hermana de halal que es Hilul. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Dice, y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Acá la palabra alabanza, que se traduce alabanza, tiene que ver con celebración o agradecer. Hilul ya no significa aquí hablar bien de, sino tiene más bien que ver con una acción de gracias, con una reflexión del alma en gratitud a Dios como dador, en este caso de lo que leyó Laura, de los bienes, de lo que pasó durante esa época que termina con el jubileo. Ahora, fíjense que ya el matiz es distinto. Seguimos hablando, pero ahora ya no es tanto hablar de Dios, sino es casi como hablarle a Dios, dando gracias, celebrando, alegrándonos. Fíjense que todas estas palabras tienen que ver con el que canta, con el que está del lado de nosotros, de los seres humanos.
Y Dios recibe de nosotros como un sacrificio esas alabanzas. ¿Se acuerdan en Hebreos que habla del sacrificio de labios? Bueno, esa idea de algo que le doy a Dios. ¿Y qué le voy a dar? Bueno, puedo darle elogios, hablar bien de Dios, puedo darle gratitud, regocijo por lo que Él me dio. Qué lindo que es cuando un hijo viene a su papá alegre de lo que recibió de él. Es tan lindo como raro, ¿no? Que el hijo venga y uno lo encuentre gozoso y agradecido. En general vienen a pedir algo más, ¿no? Como Violeta Beauregard en Charlie y la fábrica de chocolate, cuando le dan lo que ella quería, ahora quiero otro pony. Y como que nunca estamos terminando de agradecer o de estar conformes con lo que Dios nos da. Gilul tendría ese sentido. Tejiliá, Deuteronomio 10:21, no me acuerdo a quién le pedí. A mí, Vamos. dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Bien, y Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Muy bien. La palabra tejiliá tiene que ver con el recipiente o el continente de la alabanza. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablamos de hermenéutica? Que cuando yo tengo una palabra, la palabra puede tener múltiples usos. Cuando yo hablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de fe, la palabra fe puede referirse al acto de creer, pero también puede referirse a lo que creo. Entonces, cuando yo digo nuestra fe, no estoy hablando de nuestro acto de creer como algo común, sino de qué creemos todos nosotros. Esa es nuestra fe. Bueno, Tejiliá tiene ese sentido. No tanto qué hago o qué es lo que digo en la alabanza, sino la alabanza en sí. La música cantada, la canción, el himno en sí. Ese objeto músico conceptual sería tejiliá, que también es alabanza. Por eso dice que mora entre las alabanzas de Israel. Mora entre esos lugares musicales, entre esos objetos musicales que Israel utiliza para alabar a Dios. Obviamente volvemos a la hermenéutica de primer año. Morar entre las alabanzas no es una figura de dicción. No es que Dios vive ahí. El sentido tiene que ver con que es un lugar donde Dios puede estar, pero vamos a ver luego que convive con quien alaba, y quien alaba debe tener determinados requisitos. Otra palabra, vamos a cambiar de libro, Josué 7:19, la palabra Todá. Vivi, ¿lo podés leer? Josué 7:19. De paso van buscando los demás. A ver, Rosana, ¿podés buscar Primera Crónicas 16:27? Adri, Isaías 38:19. Sofi, Salmo 27:6. Y Marce, Salmo 126:2. Los otros textos se los dejo de lectura complementaria, cada uno léalo en casa. Vamos a ir viendo. Recordemos. ¿Cuánto? 7:19. Recordemos qué estamos viendo. Palabras que se traducen alabar, alabanza, pero que tienen raíces lingüísticas, se me fue la palabra, etimológicas distintas, ¿sí? Entonces, aunque se traducen igual,
alabar, alabanza, el sentido es con algunos matices que nos permiten ya ir diciendo, bueno, ¿qué hago cuando canto en la iglesia? Bueno, hablo bien de Dios, glorifico a Dios, agradezco a Dios. También me puedo referir, vamos a la parte de alabanza, en el sentido de que es lo que estoy haciendo, el hecho musical que estoy completando. Toda, a ver, Josué 7:19, ¿qué dice? Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y darle alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Este texto a mí siempre me chocaba un poco, porque cómo acá este muchacho iba a dar alabanza en el estado en el que estaba. ¿Se acuerdan que lo habían agarrado con las manos en la masa, escondiendo botín de Jericó, y después de unas suertes que se van echando y que van descartando, queda ahí justo solo Acán, y Josué le dice, bueno, a ver, las suertes han dicho que sos culpable, ahora alabá a Dios, y sonaba medio como casi una tomada de pelo, ¿no? ¿Cómo que alabá? Claro, pero la idea acá de alabar, de toda, es una señal de aprobación. Extender la mano en señal de aprobación. ¿Aprobación de qué? Aprobación de lo que Dios dice. Cuando uno compone o canta una canción en la iglesia, puede utilizarla para aprobar lo que Dios dice, para decir lo que Dios dice y reconocerlo como verdad. Hay miles de canciones que se han usado para predicar el Evangelio, cuyo texto tiene un germen de identificarse con el pecado, ¿sí? Identificarse con el que está necesitado, con el que está en la miseria. Uno de los himnos más queridos de nuestro himnario es el 117, tal como soy. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir. Esas palabras encajarían con esta expresión toda, porque estoy diciendo lo que Dios dice. Dios dice que yo no puedo ir a nadie más que a Él. El tema es si yo lo digo. ¿Y cuántas veces ese himno ha sido una mentira en nuestra boca? Porque digo, bendito Cristo, vengo a ti, pero no vengo nada. Lo canto, pero no lo siento, no lo hago, no lo concreto en mi experiencia. La palabra yod, otra más, Primera Crónicas 16:27. Ahí va. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Ahí hay una palabra que cambia también, la palabra hebrea es otra, ¿no? Yod, que es grandeza. Notemos que en nuestro castellano esos dos términos son hermanos, que esto es muy común en la poesía hebrea. Esto no sé si creo que lo dije alguna vez en la hermenéutica de las poéticas, que la poesía hebrea se construye más que a partir de la consonancia, como en nuestra poesía, que es eminentemente consonante, a través de la asociación o de la coordinación de conceptos. Y acá pone el salmista dos conceptos que son similares: alabanza y magnificencia. Cambiemos alabanza por grandeza. Grandeza y magnificencia son dos términos que en nuestro castellano son casi hermanos. Cuando digo esto es magnífico o esto es grandísimo, puedo estar hablando de la misma cosa, ¿no? Cuando uno va, qué sé yo, al glaciar Perito Moreno y te enfrentás con esa mole de hielo, o vas a las cataratas y te enfrentás con semejante cantidad de agua, o vas a la cuenta bancaria de alguno de nosotros y te encontrás con semejantes deudas,
Alabanza y magnificencia irían parejos, ¿no? Qué grande, qué magnífica deuda que tenés. Alabar a Dios incluiría engrandecer, hacer grande, o también en el segundo sentido, declararlo grande, agrandarlo a Dios en nuestras palabras, en nuestros cánticos. La palabra yada, que vamos ahí a Isaías 38, 19, Pablo, viste que en el Salmo, perdón, que en el Salmo 119, en el versículo 73, está la palabra yod, viste que en la separación del Salmo está la palabra yod, que habla de la sí, grandeza de Jehová. yod es con Y, porque Este es Jod, claro, en el Salmo, esa yod es una letra, sí. ¿sí? Una letra. Sí. Y acordémonos que el Salmo 119 es un salmo acróstico, es decir, Sí. toda esa estrofa, todo ese párrafo, en hebreo empieza con la letra yod, Yod, sí. es También. una letra. Pero acá, yod, aunque suena igual en la pronunciación, se escribe distinto y es una palabra. Está bien. ¿De acuerdo? Hay una Sí. pequeñísima diferencia en ese sentido. Sí, entiendo. Bueno, vamos con, a ver, me perdí. Leo. Yo tenía que leer ¿Qué tenías que leer? Ah, Isaías, dale. Isaías. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Muy bien. Fíjense que hay un gesto corporal que está descrito por la palabra yada, que es extender las manos abiertas. Extender las manos abiertas, que es un gesto físico. Nosotros hemos visto ya que el culto, el oficio del culto, incluye o incluía algunos gestos físicos. La semana pasada hablamos del hecho de postrarse. ¿Se acuerdan cuando veíamos que los levitas cantaban y el pueblo adoraba? Y la idea de adorar ahí era posternarse, arrojarse al suelo. Bueno, ese es un gesto físico. ¿Qué represento al inclinarme al suelo? Pensemos en una persona que se inclina ante otra. Uno puede asociarlo con humildad, uno puede asociarlo con reconocimiento, uno puede asociarlo hasta con súplica. Ahora, hay otro gesto que es muy común y en las iglesias de corte neopentecostal es habitualísimo, que es levantar las manos. ¿Sí? No es porque alguien les esté asaltando, sino que cuando cantan levantan las manos. De hecho, hasta tenemos coros en nuestras iglesias que normalmente no levantamos las manos, que dicen alzo mis manos, levanto mis manos. ¿Sí? Bueno, esa idea de levantar las manos, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué levanto las manos? Porque además la idea es de la mano abierta. Imagínense si levantábamos las manos así, este es otro gesto, es como buscar piña, ¿no? O sea, levanto mis manos y las levanto cerradas, es absolutamente otro sentido. Pero levantar las manos abiertas, acá hay una discusión que creo yo que es para otro lugar, pero bueno, hay una discusión, que algunos lo asocian con sinceridad, es decir, las manos abiertas porque no tengo nada que ocultar, nada que esconder, esa es una idea, y la otra, que es la que incluye la etimología de yada, que tiene que ver con agradecer. El gesto en sí, ¿dónde nace? No tenemos registro, no sabemos dónde nace el acto de levantar las manos. Sí sabemos que desde las culturas, por lo menos desde el 10.000 a.C., el hecho de la mano está presente en las sociedades.
De hecho, nosotros en Argentina, en el río Pinturas, ahí en Santa Cruz, sí, en Santa Cruz, está la Cueva de las Manos. O sea, han visto fotos algunos, o si alguno pudo ir, bueno, mucho mejor. ¿Qué era eso? Bueno, era un acto de presentarse delante de las deidades. En el hecho de imprimir mi mano en esa cueva, yo decía, estoy delante de Dios, de lo que ellos creyeran que era la divinidad, pero la pintura de la palma en la roca representaba esas dos cosas, pertenencia a una etnia y además estar presente delante de esa deidad. Cuando uno levanta la mano en la escuela, normalmente es para pedir permiso para ir al baño o para decir presente. Acá estoy, para que me distingan, para que me noten. Esa idea de yada, esa idea de levantar las manos, tiene que ver con una noción de agradecer, de reverenciar. El acto de presentar las manos en el hebreo tiene que ver solamente con Dios. Por eso una de las sentencias del Antiguo Testamento es no levantar las manos a los ídolos. Levantar las manos a los ídolos se asociaba con alabar, con adorar, con reconocer, con actuar en alabanza a una roca, a una madera, a una piedra, a un yeso, y no al Dios verdadero. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Se acuerdan el mandamiento? No te inclinarás a ellas, ¿por qué? Porque el acto físico representa una verdad espiritual. Honrarla todos entendemos, pero ¿por qué no me puedo inclinar? Porque inclinarse implica honra. Lo implica desde lo gestual, desde lo simbólico. El levantar las manos implicaba para los hebreos gratitud, reconocimiento, gratitud, presentarse delante de. La palabra samar, Salmo 27:6, ¿a quién le pedía? ¿Sofía? Sí. Dale. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Fíjense que acá vuelve a usar la palabra en la traducción, alabanza, y lo pone como, perdón, cantaré y entonaré. Cantaré y entonaré alabanzas. La palabra samar tiene la idea en sí de cantar acompañado de instrumentos. Es decir, implica una música que yo canto, recordemos, no existe alabanza instrumental. La alabanza siempre es con una letra conceptual. Y esa letra que yo canto, acompañada de instrumento. Samar da origen a la palabra salmo. La idea de los salmos eran canciones que se cantaban acompañadas de instrumentos. De ahí viene la palabra que luego se va a traducir salmodia, que la vamos a ver dentro de un rato, que tiene que ver con eso. Canciones, etimológicamente, canciones acompañadas de instrumentos. Para nosotros decir los salmos es el libro de la Biblia, fantástico, está bien, pero etimológicamente se llaman salmos porque se tocaban con instrumentos. Se cantaban acompañados de instrumentos, y esa raíz está en la palabra samar. En la versión internacional traduce ese mismo texto: en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. O sea, asocia acá alabanza con cantar, con sacrificios y con salmos, y la idea es el acto instrumental o el acompañamiento instrumental. Finalmente, Riná, ¿a quién le pedí Salmo 126.2? A mí, Marce. Dale. Marce.
Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Muy bien, apareció por fin el famoso grito de júbilo, que en todas las escenas aparece, ¿no? Un grito de júbilo. Bueno, esa es la palabra riná. La palabra riná viene con ese fenómeno acústico del grito, pero causado por alegría, causado por júbilo. Y aquí se asocia en el Salmo 126. Hay más citas, después ustedes las pueden buscar con una concordancia Strong, ubican las palabras, y entonces en esa expresión de alabanza yo manifiesto mi alegría en alta voz, ¿sí? En alta voz. Pasamos al Nuevo Testamento, vamos a cambiar de idioma. Ahora vamos a pasar al griego. Lo que vimos recién, hebreo, vamos a pasar al texto griego. Vamos a empezar de vuelta con la lista, a ver quién me quedó ahí. Gustavo, si estás en tu casa y tenés la Biblia a mano, Mateo 21:16. Fernando, Efesios 1:6. Susana... No llegó Gustavo Lucas. todavía. Ah, no llegó. No. ¿Querés leer vos, Nati? Si tenés la Biblia a mano. Bueno, después repetirme la cita. Mateo 21:16. ¿Quién me sigue? Laura, Lucas 2:13, o le dije Lucas 2:13 a otra persona. No, me ibas a decir a mí que diga algo, pero no sé cuál era. Bueno, entonces Susana, Lucas 2:13, ahí está. Laura, Mateo 6:2, y Vivi, Efesios 5:19. Bueno, arrancamos. A ver, Nati, Mateo 21:16, ¿qué dice? Dice, ¿oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. No han leído nunca. En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Muy bien. Acá la palabra alabar o alabanza es ainos. En realidad es ainos, con acento en la. La palabra ainos tiene que ver con relato, ¿sí? Con contar una narración, una historia. Y en este texto, particularmente, el Señor dice que la alabanza, la perfecta alabanza, está entre los niños. ¿Sí? Entre los niños. ¿Por qué estará entre los niños la alabanza perfecta? O como dice, perfeccionaste la alabanza. Porque en el relato, en la narración de los niños, hay fe en lo que se está diciendo. Cuando un chico te cuenta que Papá Noel vino a la noche y le trajo sus regalos, hablo de un chico, ¿sí? No hablo de un marmotón de 19 años que todavía el papá le deja los regalos en el árbol y le dice que vino Papá Noel. El chico está convencido de que el relato es cierto, de que la historia que está narrando es cierta. ¿Cuántas veces hemos oído, incluso cuántas veces habremos cantado sin asignarle verdad al relato que estábamos haciendo? Cantar Jehová es mi pastor, nada me faltará, puede ser una gran mentira. Si yo no creo que nada me faltará porque Jehová es mi pastor, o que puedo reposar y descansar porque entre aguas de reposo Él me pastorea. ¿Cuántas veces uno canta que hay que deleitarse en el Señor, que hay que descansar en el Señor, que hay que esperar en el Señor? Relata algo que no es cierto. Qué importante que sería que lo que cantemos, que lo que digamos, que lo que mencionemos sea cierto. Sería buenísimo que lo creamos al relato que estamos cantando.
Efesios 1:6 tiene una hermana, una palabra hermana de ainos, que es epainos, que tiene una preposición que es ep, y que intensifica lo anterior, porque es un relato que habla bien de alguien. Sería el equivalente de Jalel o Halal del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Efesios 1:6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es un texto crucial para entender nuestro propósito en la tierra, nuestro propósito en la vida. Dios hizo y hace las cosas para alabanza de la gloria de su gracia. Y nuestras alabanzas deberían recoger esta idea de epainos, en la cual hablamos de elogiar, de hablar bien. ¿Qué exalto, qué elogio? La gloria de su gracia. Hay himnos, canciones, que puedo utilizar para hablar bien de la gracia de Dios. Incluso hay himnos que directamente utilizan la mención de la gracia, uno de los más bellos, creo que de todos los tiempos, el himno Maravillosa Gracia, que es una barbaridad ese himno, escrito por John Newton, y que tiene ese olor, ese buen olor que deja la gracia de Dios. Sublime gracia, sublime gracia. Así se tradujo al español, porque Maravillosa Gracia no entraba con la métrica, ¿no? En inglés Amazing Grace entra, en español no entraba con la música, entonces lo tradujeron como Sublime Gracia. Y esa idea de una gracia de Dios que a un infeliz salvó, que eso es lo que dice la letra, habla bien de Dios, habla y glorifica la gracia de Dios. Aineo, otra palabra griega, a ver a quién le tocaba, Lucas 2:13. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Ahí la palabra alababan tiene la idea de esta raíz, aineo, que tiene que ver con, bueno, la traducción primaria es alabanza, pero también tiene que ver con agradecer, con gratitud. Este es uno de los textos que utilizan algunos para decir que los ángeles no cantan, porque ahí no dice que cantaban, dice que alababan. Bueno, me reservo mi opinión acerca de eso. Mateo 6:2, ¿qué dice? Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy bien, acá tenemos otra palabra, que es doxazo, o doxazo, si la leen a lo paisano nomás. Doxazo o doxazo implica dar gloria, es decir, celebrar o ensalzar o dar honor y gloria a alguien por algo que hizo. El Señor sanciona a aquel que ofrenda para que lo alaben, aquel que ofrenda para que le digan, ¡fa! ¡Qué capo! Estos sí son creyentes, este tipo de creyente necesitamos, gente que ofrende mucho. De hecho, si tienen un hermano que ofrende mucho, me lo mandan a mi iglesia, que siempre son muy bien recibidos los hermanos que ofrendan mucho. Doxazo o dojazo tiene que ver con dar gloria. Y desde los salmos ya sabemos que el Señor no comparte su gloria. El Señor no es parte, no es un socio en gloria con otro. Su gloria, Él es celoso de su gloria. Y debemos nosotros ser celosos también de a quién damos gloria.
de quién hablamos de una manera atribuyéndole gloria, celebrándolo o exaltándolo. Saló, que es la palabra griega para traducir la que vimos hace un ratito, samar, tiene que ver con la música y la alabanza, pero acompañada de instrumentos, y se utiliza para traducir al griego, salmo, directamente. Por eso ahí en Efesios 5:19, ¿qué dice Efesios 5:19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabando al Señor, ahí tiene que ver justamente la idea, salmodiando al Señor, etimológicamente tiene que ver con los instrumentos de acompañamiento, pero también si lo leemos no etimológicamente, tiene que ver con utilizar los salmos para alabar a Dios, o si queremos, para utilizar la idea que está en los salmos para alabar a Dios. La etimología a veces nos juega una trampa, porque acá dice claramente alabando en vuestros corazones. En el corazón yo no puedo tocar los instrumentos. O sea, sería muy peligroso. Entonces, ahí hay un gesto, hay una idea, hay una figura de dicción que rescata una palabra que se utiliza para un género musical en sí, para atribuirlo al acto espiritual de tributar alabanzas al Señor. Por eso se traduce alabando y no se traduce salmodiando, que hubiera quedado mal en el contexto y sería de mucha peor, difícil traducción de lo que ya es. Fijémonos entonces que el rol que tienen los cantos, los coros, las canciones, lo que se haga musical en la iglesia, debe respetar, debe rescatar estas ideas que tiene la palabra alabar a Dios. Porque si una canción no va a hablar bien de Dios, no va a exaltarlo, no le va a dar gloria, no le va a dar gratitud, no va a llevar al alma a magnificar a Dios, esa canción no sirve para el culto. Si una canción no va a llevar al corazón del ser humano a Dios, esa música, esa canción, ese himno, ese canto no sirve para el culto. Uno dirá, bueno, pero hay que ser muy bruto para hacer una canción que se llame cristiana y que no conduzca al corazón hacia Dios. Y ahí justamente es donde entra a tallar la música. Porque si yo tengo una excelente letra cristiana que cumple conceptualmente los requisitos que hemos visto recién, pero tengo una música que no enarbola esa letra y la pone adelante, voy a provocar, voy a causar, voy a ocasionar en mi hermano una reacción distinta y ajena al texto. ¿Alguna vez han visto a los chiquitos en la iglesia, 1, 2, 3 años, cuando estamos cantando algún coro que es medio animado rítmicamente, cómo empiezan a moverse? Y uno se sonríe, ¿no? Porque te da mucha gracia una nenita de 50 centímetros ahí moviendo la cabecita, eso con una canción. Esa nena no tiene, o ese nene no tiene discernimiento conceptual de la letra. No sabe qué están cantando. ¿A qué reacciona? Solamente a la música. Escucha que hay un ritmo marcado, determinado, y acompasa su cuerpo, sus movimientos con ese ritmo. Qué sé yo, si tenemos un vals, el ritmo de vals, me refiero que es de 3 tiempos, uno en el cuerpo reacciona de una manera acompasada, es decir, de a poco hágase la siguiente experiencia. En la próxima reunión que tengan, vean cómo se mueven los hermanos al cantar. Y van a ver que un poco más y un poco menos, todos se acoplan a un ritmo. Se mueven a un pulso.
que es un cronómetro que lleva la música por dentro. ¿Por qué? Porque la música, dijimos la semana pasada, afecta corporalmente al ser. Lo condiciona para acompasar lo que uno es corporalmente, se acompasa con lo que recibo acústicamente. Ahora, cuando ese efecto acústico supera el efecto conceptual, y pido la canción porque me gusta la movida que me genera, ahí perdí de vista el acto de darle gloria a Dios. Y genero una reacción sensual, una reacción material, una reacción física. ¿Cómo me gusta ese himno? ¿Por qué te gusta ese himno? Porque tiene una música más movidita, está espectacular. Hay canciones que uno las ha escuchado en la iglesia toda la vida y ha reaccionado a la letra tardíamente. Con los años uno se ha dado cuenta lo bello de la letra que tienen. Y hay canciones que tienen una letra realmente muy barata desde la calidad textual, poética y lingüística, muy baratita, pero con una música que pega, y entonces, eso lo pido siempre. Piensen ustedes en el cancionero de su iglesia y evalúen las letras y van a ver que hay coros mejores y coros peores en cuanto a calidad de letras. Hay letras más elaboradas, hay letras que son muy baratas, muy simples. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tirar a la basura lo simple? No tengo que tirar a la basura lo simple, pero tengo que hacer que lo que se cante en mi iglesia responda a este objetivo, a estos objetivos, que es darle a Dios un lugar privilegiado. ¿Alabanza qué es? Como definición, podemos decir que alabanza es ensalzar y reconocer la persona, el carácter, los atributos y la perfección de Dios. Es decir, lo que Dios es. Así como sus obras. Es decir, lo que Dios hace, expresado por lo general de manera audible. La alabanza es un acto eminentemente externalizado. A pesar de que yo puedo alabar a Dios en mi corazón, lo puedo hacer, la idea de alabanza en la Biblia se asocia con una expresión externa, audible. Por eso se asocia con la música, porque es un acto público, audible. ¿También puedo alabar a Dios con una oración? Claro que sí. ¿También puedo alabar a Dios con una narración, con un testimonio? Claro que sí, sí puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Pero el objetivo es ponerlo a Dios en alto. Ponerlo a Dios en alto. Ahora, hay una confusión que a veces se puede dar, que es alabanza y adoración. Yo cuando tendría 13, 14 años, apareció Marcos Witt. No es que apareció en su canción. Y el primer cassette que tuve de Marcos Witt se llamaba Proyecto AA. Capaz que alguno de acá lo recuerda. AA porque era alabanza y adoración. Y un día hablando con un hermano de la iglesia y pensando en qué se diferencian la alabanza y la adoración, este hermano me decía, claro, la alabanza es más rápida y la adoración es más lenta. O sea, asociaba alabanza con algo ágil, rápido, con la música del lado A del cassette, y la adoración ya era el lado B. Y de hecho, vamos a pasar a la parte de adoración, y eran canciones más quietas, más tranquilas. Obviamente, ni él ni yo sabíamos absolutamente nada de lo que estábamos hablando al desconocer que la idea de alabanza y de adoración, aunque el sentido es el mismo,
exaltar a Dios, el ámbito es distinto, porque alabanza tiene que ver con el exterior y adoración tiene que ver con el interior, con el reconocimiento del alma, de la grandeza de Dios, con la gratitud del alma. ¿Uno puede mentir al alabar? Sí. Uno puede mentir al alabar, pero uno no puede adorar mintiendo. La adoración solo se concreta en el alma de la persona. No puede ser fingida. Yo puedo fingir, puedo decir que estoy adorando, pero no existe la realidad de esa adoración cuando el alma queda ajena al canto. Y esto sabemos muchos de nosotros que suele pasar. Que estoy pensando en los pajaritos, aunque estoy cantando cuán grande es él, mi corazón entona la canción y estoy pensando en cómo habrá salido Independiente. Ahora, ¿ahí hubo alabanza a Dios? La hubo. ¿Hubo un acto externo de glorificar a Dios? Lo hubo. Pero no hubo adoración. Mi corazón quedó afuera de la ecuación. ¿Se acuerdan en Isaías cuando Dios le habla al pueblo acerca de sus alabanzas? Acerca de sus sacrificios, de sus días de fiesta. Él dice, me tienen cansado. Y hay un texto que es fatal, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué triste que sería recibir la alabanza de un hijo, de una esposa o esposo, y captar o reconocer que es una ficción, que es de labios para afuera y que en el corazón no está pasando nada. Sería realmente lastimoso, ¿no? Recibir la voz de alguien que me alaba, pero darme cuenta y saber que en el corazón no pasa nada, no siente nada. Ese tipo de insinceridad, de falsedad, Dios lo detesta. Y la adoración del alma nunca puede ser reemplazada por una ficción de alabanza. Por eso, en Hebreos 13, 15 y 16, que había citado hace un rato, el escritor a los Hebreos dice que nuestra alabanza es un sacrificio. Es un sacrificio. Y como tal, debe incluir sinceridad. Fijémonos, Hebreos 13, 15 y 16. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio del Señor Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Me encanta este texto, porque describe a la perfección qué es lo que Dios espera de mis labios. Noten que dice fruto. Fruto. Y el fruto es el final de un proceso. El fruto es la culminación de un proceso que comienza en Dios, haciendo algo por mí, que sigue en mí, reconociendo lo que Dios hizo, y que emerge en acción de gracias, en alabanzas, entre comillas, por favor, entre comillas, como devolviéndole a Dios, ¿no? Como dándole ahora yo a Dios algo. ¿Qué le doy? Sacrificio de alabanza. Me conmueve pensar en la oración cuando se inaugura el templo, de lo recibido de cuando se junta la ofrenda del templo, de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido de tu mano te damos. ¿Alguna vez alguno de nuestros hijos nos ha comprado un regalo con plata que le hemos dado nosotros? ¿No?
Es decir, como negocio es un fiasco, seríamos, es un quemo, porque le doy plata y él con mi plata me compra un regalo. Pero qué lindo que es que un hijo voluntariamente, de su corazón, sacrifique su dinero que yo le di, ahora es de él porque yo se lo di, para darme algo a mí. Qué bonito que es, si es sincero, ¿no? Lo feo es cuando queda pegado el ticket y dicen, bueno, ahora me tenés que devolver porque gasté tanto, entonces ponete las pilas, dame ahora un poco más. Qué lindo que es cuando alguien devuelve. Quizás no en la misma proporción ni calidad, pero el gesto, el acto, es lo que Dios espera de nosotros. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y el 16 es el remate, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios. Noten que dice de tales sacrificios. ¿Cuáles son esos sacrificios? La alabanza, el hacer bien y la ayuda mutua. De esos sacrificios se agrada a Dios. Los otros sacrificios lo tienen cansado. Pero de estos, Dios se agrada. El libro de Santiago es eminentemente práctico al respecto cuando habla de la religión, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre no es hablar, es hacer. Bueno, la alabanza debe concretarse como fruto de un corazón agradecido a Dios. ¿Para qué meto la música en la iglesia? Resumiendo la clase pasada y lo que hemos visto recién. La música en convivencia con el texto me da una influencia emocional en el público. Esto todos somos conscientes de que una determinada música tocada de una determinada manera afecta a las personas en la faz emocional. La puede exaltar, la puede alegrar, la puede deprimir, la puede conmover, y la música cumple ese rol en el culto. Además, puede ser un elemento de identidad cultural. Determinadas músicas que remiten a identidades culturales pueden ser fuertes ganchos, fuertes anzuelos para capturar la atención, para capturar a la persona que oye y que va a cantarla porque le recuerda a, no sé, a lo que le cantaba su abuela de chica, o lo que se canta en el país de donde vienen mis padres, o lo que fuere. El elemento identitario es muy importante. También identidad cultural en tanto estilos de música. Acordémonos lo que vimos la semana pasada, la asociación identitaria de la música, que hay determinados grupos sociales que se identifican con tales músicas, y que en ese sentido vestir las letras de esas músicas es un anzuelo que es también un efecto de la música. Y por último, pero no menos importante, el elemento de apropiación y retención doctrinal. Acordémonos de el efecto propedéutico de la música, que yo puedo fortalecer el aprendizaje vistiendo de música. Pasajes de la Biblia se retienen con mucha más facilidad que aprendiéndolos, recitándolos sin música. De hecho, no es raro que uno recuerde largas letras de canciones, letras y letras y letras y letras, y las podría repetir, pero por cómo las asimilé, cómo las retuve, porque están acompañadas de música, y eso lleva a una fuerte presencia de apropiación y retención. Vamos a frenar acá, vamos a parar unos minutos. Si tienen preguntas, me las hacen a la vuelta. ¿Y qué hora es? Y 38. A las y 48, a las y 50, arrancamos con la segunda parte. La segunda parte, de ya les anticipo, voy a ir volando, pero va a quedar todo en el PowerPoint para que ustedes lo puedan ver en casa.
y si alguno tiene alguna pregunta específica de algún periodo histórico que no veamos, me la hacen la semana que viene. Así que cortamos 10 minutitos, menos 10, con la sopa ya tragada, seguimos hablando del tema.